Desde que Rusia atacó Ucrania en 2022, el escenario geopolítico ha sido testigo de un cambio dramático, ¿no? Por primera vez desde entonces parece que Putin tiene una posibilidad real de ganar. Ha puesto a Rusia en una economía de guerra, ha fortalecido el control de su poder, ¿no? De una manera significativa con opresión y, bueno, ha adquirido suministros militares interesantes de otros países, ¿no? Como Irán, como Corea del Norte. Y, bueno, está desempeñando un papel crucial para, pues, también intentar poner al sur global en contra de Occidente, ¿no? Y en contra de Ucrania y sus aliados. Pero ¿podemos verdaderamente decir que Putin está ganando la guerra? Yo creo que esa va a ser la cuestión que vamos a tratar de explorar aquí en este episodio de Corresponsal Ucrania. Y bueno, como siempre, me acompaña Oleksiy Otkivach, nuestro experto in-house, nuestro corresponsal Ucrania para todos los temas relacionados con no solamente esta guerra, sino también Europa del Este y Rusia. Oleksiy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Fabio? Muy bien, muy bien, muy bien también, Oleksiy. Y al mismo tiempo nos acompaña un amigo y colaborador también de estos temas de podcasting, de asuntos internacionales, Paul Golet, politólogo por la Universidad de Barcelona y un máster en política internacional de la Universidad Complutense. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Buenos días a todo el mundo y mil gracias por la invitación, Fabio. Hombre, no, aquí el gusto todo es nuestro. Después de haber colaborado ya con Punto de Vista, un podcast también de asuntos internacionales un par de veces, es increíble las conversaciones que tenemos, ¿no? Y estas amistades que se hacen de manera online y luego presenciales. Sabes que nos conocimos aquí en Bruselas, Paul, así que, pues no, el gusto es todo, todo nuestro, ¿no? Y yo creo que este es un episodio muy interesante porque vamos a tratar de explicar bueno, a base de un hilo narrativo, que es la historia del hombre que ha desencadenado la peor guerra que se ha visto en el continente europeo en los últimos 60 años, tratar de explicar un poco cómo se ha desarrollado Rusia desde la caída de la Unión Soviética y entender el contexto de la situación actual y cómo se está desarrollando el conflicto en Ucrania y, bueno, otros puntos de tensión en toda esta esfera, ¿no? Que vamos a hablar hoy. Así que bueno, muchachos, ese va a ser el tema de hoy. La verdad es que a mí se me hace un tema muy interesante. No sé vosotros cómo lo ven. Bueno, sin duda alguna es un tema de una actualidad peliaguda y que sin duda hay que abordar para entender más bien, ¿no? Cómo evoluciona el continente europeo en estos recientes años. Para Ucrania, entender Rusia, entender a Putin es algo crítico porque lamentablemente de eso ahora depende nuestra sobrevivencia, de eso depende nuestro futuro. Por tanto, obvio que prestamos muchísima atención a entender todos los desarrollos que tienen en su país. Para entender no solamente Rusia, sino el régimen que Putin tiene completamente controlado, bueno, es necesario hacer como lo decimos por el título de este episodio, una autopsia para desentrañar la autonomía de la dictadura en Rusia, ¿no? Así que como en cualquier episodio de War Diplomacy, vamos a dividir la discusión en tres bloques. En el primero vamos a hablar de las raíces de Putin y cómo llegó a consolidar el poder. En el segundo vamos a tocar el tema un poco más de esas ambiciones territoriales y las guerras que Putin ha desatado en ciertas partes de sus fronteras. Y terminaremos hablando un poco pues de este análisis de la situación actual, cómo va el conflicto activo. Así que chicos, sin más preámbulos, creo que podemos entrar en el primer bloque y hablar de dónde viene Vladimir Putin. Chicos, pues para empezar un poco, Paul, me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tú las raíces de Putin? ¿Dónde viene? ¿No? Se habla mucho que era un oficial de la KGB y tal, pero desde tu perspectiva, ¿cómo podrías explicar cómo nace, cómo sale y cómo es que termina llegando a la presidencia de Rusia? Bueno, Vladimir Putin llegó probablemente a la parte política de su carrera en la década de los 90, cuando trabajó para el gobierno local de San Petersburgo, su ciudad natal, y luego más tarde, pues sí que es cierto que se incorporó al gobierno central, ¿no? En Moscú. Como comentábamos, en el 99 el presidente Boris Yeltsin lo nombró primer ministro, posteriormente asumió la presidencia del mismo tras la renuncia de Yeltsin en el gobierno, ¿no? Sí que es cierto que Vladimir Putin pues, ha hecho, podríamos decir, grandes acciones para mantenerse en el poder, reformas constitucionales, pero sí que es cierto que también podríamos hablar de unas políticas efectivas, ¿no? Como son el control de los medios de comunicación y sobre todo la supresión de la oposición política. Probablemente esto lo hemos visto ahora más claro que nunca con la curiosa muerte de Alexei Navalny y pues ahí se nos presenta un autócrata que perpetrarse en el poder a través de políticas que le beneficien en su interés propio, ¿no? Lo que yo añadiría es que Putin desde el mismo inicio de su carrera en gran política empezó a construir su régimen, así que no podemos decir que en un momento él pensó, bueno, y ahora armamos un régimen totalitario, no.
es algo que él hacía durante décadas y es algo como él digamos, se formó como una persona en el sistema soviético, en KGB. Lo que él sabe hacer muy bien son estas acciones clandestinas para controlar. Y por eso, desde los años 2000, tanto en la economía como en la, digamos, esfera pública, con los medios, empieza a matar los que no le gustan, encarcelar los que no les gustan. Y este proceso, cuya culminación, digamos, vemos hoy, ahora sí, con el régimen absolutamente totalitario que tienen, empieza en los años 2000. Es claro que Putin creo que es el líder más poderoso que ha tenido Rusia desde Stalin, ¿no? O sea, podríamos llamarle el zar del siglo XXI y en verdad se ha ganado este título a raíz de, pues, a lo mejor tratar de resolver todos ese caos que se ve en Rusia en la década de los 90, ¿no? Una vez que implosiona la Unión Soviética, bueno, pues Rusia yo creo que tuvo una crisis de identidad, bueno, con grandes obstáculos económicos, sociales, y es cuando pues sale pues los oligarcas, ¿no? Esta pirámide de clientelismo donde pues ciertas industrias críticas van para ciertas personas, para ciertas corporaciones, ¿no? El poder se empieza a concentrar y yo creo que algo que es clave del régimen de Putin es cómo logró tomar control de cada una de estas esferas, ¿no? De los oligarcas, de los medios de comunicación y bueno, después de los gigantes del petróleo y el gas, ¿no? Entonces ya teniendo acceso al poder y al dinero, pues todo pasa a través de él, ¿no? Si no hay Putin, no hay Rusia. Entonces yo creo que esa es una manera de entender más o menos cómo durante el fin de bueno, los 90, fin de los 90 y 2000, Putin logra consolidar ese poder y viene a la mano de pues una opresión política como nunca lo ha habido. Yo, bueno, sí creo que la ha habido durante la Unión Soviética, pero en épocas modernas está a la orden del día. ¿Cómo ven la relación que ha tenido Putin con los oligarcas? ¿Siempre ha sido buena? ¿No? Pues la relación de Putin con los oligarcas fue bastante simple, como él era funcionario del sistema soviético y creía que el Estado, que el gobierno tiene que controlar la economía, no dejaba mucha libertad a los oligarcas. El caso de Yukos, el nombre de la empresa, de una de las empresas de petróleo de Rusia, es muy emblemático. Ese caso tuvo lugar en 2003. Esa empresa fue la propiedad de Khodorkovsky, uno de los oligarcas más ricos en aquel entonces, y básicamente como él, Khodorkovsky, no quería colaborar con Putin, tenían como digamos, un conflicto pequeño, básicamente Putin lo encarceló por 10, si estoy correcto, años en la cárcel, bueno, más de 10 o cerca de 10, no importa mucho. Y con este caso, con la presión que tuvo con el caso Yukos, mostró a otros oligarcas que nadie va a contradecir lo que Putin quiere. Y desde estos 2000, básicamente todo el sistema está ya subordinado a Putin. Entonces, bueno, como digamos la remuneración deja a los oligarcas ganar dinero, si se comportan mal, entonces caen de la ventana o, no sé, tienen polonio en su sangre o algo así. Yo, chicos, creo que habéis introducido un par de conceptos muy interesantes, ¿no? Fabio, tú comentabas que si no hay Putin, no hay Rusia. Y realmente creo que esto es algo pues que deberíamos empezar a pensar, porque creo que ninguno de nosotros ahora mismo es capaz de ver qué pasará o quién puede ser el sustituto de Putin, ¿no? Porque al final es lo que comentamos. Putin se ha hecho un hombre fuerte dentro de Rusia y no vemos a nadie que le pueda hacer sombra. Y esto al final pues lo podemos ligar perfectamente con lo que comentaba Oleksi. Putin ha hecho una red, un networking no digno de admirar en este sentido, porque ha sido capaz de crearse un sistema que esté subordinado a él. Y con esto que comentábamos al principio de los oligarcas, pues al final lo que podemos ver es que el sistema ruso actual pues permite que los oligarcas busquen sus intereses en lo económico, pero en lo político Putin es ahí donde realmente no les permite, ¿no? Cualquier interés que pueda ser contrario al que tiene Vladimir Putin, pues ahí es donde vienen esas caídas de ventana o esas muertes en circunstancias más que extrañas, ¿no? Sí, no, sin duda, yo creo que lo defines muy bien, Paul, que en el ámbito económico, en el ámbito de la empresa, los oligarcas pueden y tal, pero en el ámbito político y las decisiones geopolíticas, geoestratégicas, completamente van a la mano de lo que Putin diga y el Kremlin diga, ¿no? Y así esa separación, pues el poder está donde está, en el Kremlin, en la mano de Putin. Y chicos, yo creo que pasando un poco al bloque número 2 y tocar estos temas de esas ambiciones territoriales, de todas estas guerras que ha habido en las fronteras de Rusia que Putin ha llevado aquí y acá,
me gustaría preguntarles un poco cómo lo ven, porque Paul, nos estabas comentando que tú últimamente has hecho varios viajes en la zona, ¿no? Nos comentabas que estuviste en Transnistria, en Moldavia, que estuviste en Kiev, también fuiste a la frontera norte ahí entre Europa y Rusia, y bueno, igualmente nos contabas que estuviste en Armenia, ¿no? Entonces, y bueno, Oleksiy, ya a ti que te cuento, tú has estado literalmente en las líneas de combate en la guerra desde 2022. Entonces, ¿cómo ven, chicos, la manera en la que Rusia ha llevado su política exterior con estas agresiones, con estas operaciones militares y qué intención tienen al final, ¿no? ¿Expandir las fronteras a lo que solía ser la Unión Soviética o por qué no? ¿Qué gana Rusia, qué gana Putin con estas actitudes militares? Bueno, pues yo justo entré en Ucrania un par de semanas antes de la guerra. Sí que es cierto, me acuerdo perfectamente, pues que aquí en Europa ya nuestros medios de comunicación ya hacían sonar bastante los tambores de guerra. Nosotros íbamos con estas expectativas, ¿no? De ver algo muy tenso, algo, bueno, que era inminente. Me acuerdo perfectamente con John, que por cierto ha sido un compañero también nuestro en los podcasts, que le preguntamos a nuestro guía en Kiev y nos comentó que ellos no estaban preocupados porque ya llevaban muchos años realmente en guerra con Rusia en Crimea desde 2014. Sí que es cierto pues, que a las 2 semanas, tristemente, pues empezó la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Más de lo mismo puedo comentar de lo que he vivido ahora mismo en los países bálticos. Hace un par de semanas llegué de Estonia y Letonia. Sí que ahí es cierto que se vive con una preocupación, pues que a lo mejor desde España, desde donde vivo, no se percibe, ¿no? Por la distancia geográfica que hay. Pero ahí sí que, por ejemplo, pues se ven muchas más banderas de Ucrania, se ven muchos más símbolos de la OTAN. Incluso vimos militares, coches de la OTAN, pues circulando por las ciudades. Y en cambio sí que puedo decir que lo que percibí en Moldavia fue algo un poco más diferente. Ahí son dos realidades diferentes, ¿no? Según si hablamos de Moldavia o hablamos de Transnistria. En Moldavia sí que es cierto pues, que vemos un posicionamiento mucho más cerca a Europa, a la Unión Europea. La gente se siente mucho más que forma parte de Rumanía que no parte de la antigua Unión Soviética, pero sin embargo en Transnistria fue lo contrario. Vimos ahí pues perfectamente todo el mundo te decía que ellos querían ser rusos, que querían formar parte de Rusia, la gente habla ruso en las calles y al final pues la situación, pese a estar prácticamente a menos de una hora Tiraspol de Chisinau, es totalmente de dos mundos completamente opuestos, ¿no? No he podido vivir como Alexei la guerra en Ucrania directamente desde las trincheras y creo que el posicionamiento que debe existir ahora mismo en la sociedad ucraniana, ¿no, Alexei, debe ser muy diferente. Pues yo diría que lo que quiere Putin, lo que quiere Rusia y los rusos, y es algo muy importante para entender, porque Putin básicamente es una figura, un resultado del pensamiento, del sentimiento colectivo de los rusos. No hay que, tenemos que recordarlo. Entonces, lo que quieren y lo que querían es recuperar el trauma de la caída de la Unión Soviética, y lo que dijo Putin en Múnich en 2008, si estoy correcto, que el colapso de la Unión Soviética es la catástrofe más grande del siglo XX, es algo que sí piensan y que sí creen. Por tanto, en los años 90 y en los años 2000, lo que querían hacer es influir a los países, solo que para estén, digamos, en su área de influencia de Rusia. En ruso tienen una frase que se llama, bueno, que se podríamos traducir como extranjería cercana. Extranjería cercana, con ese término bastante ridículo, y llaman a los países ex repúblicas de la Unión Soviética, así que los países bálticos, Ucrania, los países de Asia Central, Cáucaso, todo eso para los rusos es extranjería cercana. Y en los años 2000 intentaban solamente influir a los países. En unos lugares a través de las elecciones, en otros lugares a través de la agresión. Georgia es un ejemplo muy bueno. En 2008, ¿sí? Georgia está acercándose mucho a la Unión Europea, a la OTAN. ¿Qué hacen? Invaden Georgia, ¿sí? Y básicamente frenan ese proceso, congelan todo ese acercamiento de Georgia al mundo occidental. En Ucrania, por ejemplo, fue Viktor Yanukovych, las elecciones de 2010, cuando con el apoyo informativo, financiero, pudo ganar las elecciones. Sí, eran las elecciones bastante limpias, ¿sí? Pero Rusia obviamente apostaba a uno de los candidatos en Ucrania. Pero también tenemos que tener en cuenta una evolución muy profunda y muy personal de Putin que tuvo por influencia de Dugin, ese tipo filósofo ruso, y Vyacheslav Surkov, que también es uno de los ideólogos del imperialismo ruso, del racismo, que es fascismo ruso, ¿sí? La palabra combinada de dos palabras, porque
Si vemos las declaraciones de Putin, si vemos sus discursos frente al Parlamento, frente a las cámaras, él siempre dice una cuenta histórica larguísima, desde los años 1000, desde la época medieval, y siempre repite y repite y repite esa historia sobre Rus, de Kiev, de los años medievales, luego la Unión Soviética, y etcétera, etcétera. Él mismo empezó a creer que Rusia tiene que recoger, también es un término en ruso, recoger las tierras antiguas que eran controladas por el Imperio Ruso en los siglos XVII, XVIII, XIX, luego la Unión Soviética, y él cayó en esa trampa de historia y él piensa muchísimo en esos términos históricos. Así que para, por ejemplo, invadir los países bálticos o para invadir Polonia, ellos no van a decir que, por ejemplo, hoy Letonia es una amenaza, no van a decir que hoy Polonia es una amenaza, pero para invadirlos van a decir, bueno, en el siglo XVII o en el siglo XVI, zar ruso controlaba esos territorios, por tanto son territorios rusos nativos. Así que es, digamos, una franja en la que Putin está pensando, ¿sí? Historia para él es algo crítico y lo peor es que él cree y hace todo el país creer en estas historias. Por eso vienen a Ucrania y dicen, pues son nuestras tierras. Claro, yo creo que esta narrativa es lo que le también facilita, ¿no? Justificar estas invasiones, ¿no? Utilizar también la justificación de proteger a las etnias rusohablantes en otros países de la opresión, ¿no? De que los maten, tal, ¿no? Como que es la manera, la propaganda rusa, ¿no? La maquinaria propagandística que utiliza Putin para que la gente le compre las ideas. Pero bueno, yo creo que hoy, el día de hoy, o sea, es verdad que la gran mayoría bueno, no sé si la gran mayoría, pero Putin goza de un apoyo en Rusia, definitivamente. Obviamente hay mucha gente que no le apoya, pero por esa misma represión y toda la propaganda en la que se les bombardea, pues son las cosas que ven todos los días y pues habrá gente que prefiere mirar para el otro lado a que los metan al tambo, ¿no? O a un gulag. Y joder, son partes clave de por qué Putin puede llevar a cabo las cosas que hace. Obviamente, en el siglo XXI, con el flujo de información digital que vemos, hay cosas que se escaparán a esta red. O sea, yo creo que por más que países como China, como Rusia, traten de contener la Internet y los medios, la información fluye y la gente no es estúpida. Entonces, yo creo que tienen claramente una idea de lo que está pasando y si de verdadmente hubiera habido una elección democrática en Rusia, yo creo que Putin no hubiera ganado. O sea, creo que inclusive los rusos quieren que la guerra pare, pero como estamos hablando de un régimen donde el señor Putin está mandando cada orden, cada acción social, política, económica, viene de su gabinete, imposible cambiarlo, ¿no? Y creo que se intentó con ese intento de golpe de Estado que hizo Wagner en el verano del año pasado, que a todo mundo nos agarró de sorpresa. Y tocando un poco lo que tú hablabas, Paul, de quién le podría seguir el mando, ¿no? Pues sí, es que nadie lo sabe, ¿no? Y cuando Wagner hizo ruido y tal, intentó entrar allí en Moscú, uf, quién sabe si las cosas se hubieran puesto mejor con Prigozhin en la cabeza, ¿no? Es verdad que Putin mantiene a todo mundo a raja, ¿no? Pero sí es verdad que es un rey vitalicio, es un zar, y una vez que él caiga, porque al final no deja de ser un humano y terminará envejeciendo, terminará teniendo que dejar el poder, ahí sí que va a haber una pelea por el control del país. Y estamos hablando de un país que pasan los años y no deja de dar conflicto e inestabilidad global, ¿no? Entonces también es esa cuestión. Es verdad que Putin mantiene las cosas en orden, ¿no? Pero bueno, no lo sé, chicos. ¿Cómo ven si pasamos ahora un poco al último bloque de este episodio y pues tratar de explicar ahora lo que está pasando hoy en día? Hay muchos que empiezan a hablar de si Putin está ganando, de si Rusia está ganando, ¿no? Desde esa contraataque ucraniano que no tuvo los resultados que queríamos y con toda esta crisis política que vemos en Occidente, ¿no? En el Congreso americano con ese paquete de ayuda que no pasa, con la gran posibilidad de que Trump llegue a la Casa Blanca y con pues más países europeos también empezando a tener fuerzas que parece que no quieren apoyar a Ucrania como se debería, ¿no? Yo creo que la intención política, por lo menos en Europa, está, pero todavía no estamos 100% seguros si se va a traducir a algo práctico, ¿no? Y creo que ya los líderes están tratando de hacer el apoyo a Ucrania, ¿no? Como Trump-proof, ¿no? Como hacerlo a prueba de Trump, pero bueno, al final sin intención política y con la crisis, con las tensiones que se están viendo en el Oriente Medio y la tensión mundial yéndose para acá, pues entra la cuestión, ¿no?
¿Qué va a pasar en el frente en Ucrania, chicos? Paul, te pregunto a ti, ¿cuál es tu asesoramiento de la situación actual? ¿Cómo ves las cosas en Ucrania hoy en día? Bueno, es cierto que existe una superioridad numérica y también armamentística que es evidente, ¿no? Al final está. Además, hay que añadir el factor que presentabas, que es pues la situación geopolítica que se nos está presentando hoy mismo en Oriente Medio y que quizás nos ha hecho que esos países que en un principio eran muy beligerantes con Rusia en la cuestión de Ucrania, pues hoy en día pues ya son un poco, pues le están empezando a dar un poco más la espalda en el sentido de aporte de armamento, cuestiones económicas, etcétera, simplemente por intereses nacionales que a lo mejor les interesa más pues lo que está sucediendo entre Israel y Palestina y terceros estados como puede ser Irán. Más allá de esto, ¿cómo se nos presenta hoy en día la situación? Pues la verdad es que puede ser que Rusia esté logrando avanzar últimamente pues por el desgaste de la guerra, por la superioridad numérica, como decía. Sin embargo, creo que la pregunta es a qué precio, ¿no? Al final, pues poniendo carnaza a primera línea de batalla y a base de sumar muertos y más muertos, que lamentablemente todos los bandos tienen. Y al final, pues se nos presenta una situación en la que creo que principalmente Europa, ¿no? Como comentabas, debe tomar una decisión y la debe tomar de una manera inmediata, más allá de lo que haga o no haga en Estados Unidos. Sobre todo, pues vemos ahora mismo la OTAN como aprueba este paquete, bueno, más que paquete, esos fondos de ayuda a Ucrania para que todos los países vayan ingresando dinero regularmente ahí para transferirlo a Ucrania, pues en base de lo que pueda ya pasar en Estados Unidos y el giro que pueda tener con la llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca y más teniendo declaraciones, ¿no? Como las que tuvimos de esas incendiarias de Trump que suele hacer, invitando a Putin a invadir esos países que no inviertan el 2% en la OTAN. Al final creo que se nos da una coyuntura muy compleja. Vamos a ver si también entra China con la cuestión de Taiwán más adelante, porque al final se están abriendo demasiados frentes, con muchos intereses cruzados, con muchas potencias, ¿no? Y también diríamos involucradas. Y eso al final pues se nos presenta a una cuestión de desgaste, de a ver quién aguanta más y a ver quién tiene la capacidad de mantener la opinión pública más favorable o más positiva respecto a las decisiones que se toman internamente. Sí, estoy de acuerdo con Paul porque aquí en esta guerra la cuestión es aguantar y depende de los países occidentales si Ucrania podrá o no podrá aguantar, obviamente, porque sin su apoyo la resistencia será imposible. Obviamente que vamos a resistir, no tenemos otras opciones. Para nosotros es la guerra de sobrevivencia, pero en general Rusia también tiene muchísimas dificultades. Ellos atacan las posiciones ucranianas en lo que llamamos los coches de golf que compran de China, que son absolutamente inútiles para las condiciones de la guerra, pero siguen atacando, sí, en estos coches de golf, no por la vida buena, también los tanques T-55 o los tanques T-62 empezaron a sacar desde sus almacenes no por la vida buena, no porque tienen bastantes tanques T-90 o T-80 o T-72 y esto es un indicador claro y cuando Rusia está pidiendo proyectiles y misiles de Corea del Norte o de Irán, son indicadores muy buenos de que Rusia tiene dificultades. Son los indicadores obvios. Y por tanto, en esta guerra, como dijo uno de los expertos ucranianos, Ucrania tiene que aguantar un día más que Rusia. ¿Es complicado? Sí. ¿Es real? También. Así que seguimos luchando. Y otra cosa, no sé, tal vez pensé en un matiz muy importante psicológico de Rusia, de Putin. En los años 2000 en Rusia existían las encuestas cuál superhéroe de la película les parece más admirable. Y aparte de todos los superhéroes que conocemos, tipo Batman y Spider-Man, había un héroe, el héroe principal de la película rusa, muy importante, que se llama Hermano, bueno, en ruso, Brat, y Hermano 2, son dos películas, son como dos super películas de la historia moderna rusa. Así que el héroe principal de esas películas era el héroe nacional ruso. Todos lo admiraban y lo miraban como a un símbolo, ¿sí? Básicamente ese héroe de esas películas, Hermano y Hermano 2, es un tipo, ex soldado del ejército ruso que peleó en Chechenia, que llega a Moscú, que llega a San Petersburgo, que mata a la gente, que es un machista y muy nacionalista, muy chauvinista, que a él no le gustan los ucranianos, a él no le gustan la gente del Cáucaso. Y básicamente es algo que Putin apropió, que él tomó como su imagen política en los años 2000. Y para entender a Rusia, para entender a los rusos y para entender a Putin,
hay que conocer muy bien estas dos películas, Hermano y Hermano 2, porque eran las películas que formaron la nación rusa moderna y que sí formaron a Putin, que él empezó a básicamente copiar, caminar como ese héroe, decir las mismas cosas. Por ejemplo, su frase famosa que vamos a matar a los terroristas en los baños, o por ejemplo, como él descansaba en Siberia sin camiseta, mostrando que es el macho, que tiene músculos, etcétera. Es algo que sacó de esa película y es algo que toda la nación rusa admiraba y quería. En los años 2000, un líder fuerte, machista, nacionalista, que va a liderar el país. Y de ahí venimos al día de hoy. Putin completamente cae en estas maneras, ¿no? Estas narrativas, estas maneras de ver quién debería liderar y es un reflejo del país, ¿no? Y estas ideologías que trata de representar en cada ámbito de la sociedad, ¿no? Ahora, es verdad que con estas, bueno, elecciones entre comillas que ha ganado, ha fortalecido su posición y pues ahora aunque sea absurdo, tiene esta narrativa de decirle a los rusos que están atrapados en una lucha por la supervivencia contra Occidente, ¿no? Claramente un conflicto que él ha empezado, pero pues igual esta gente le compra al cuento, ¿no? Entonces la gente, pues es muy probable que muchos de ellos no les guste la guerra, pero ya se están acostumbrando a ella y es verdad que la élite económica en Rusia ha reforzado su control sobre la economía y pues siguen ganando bastante dinero, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que Rusia puede permitirse el lujo de pues seguir pagando el salario a todas las familias que pierden seres queridos en la guerra, ¿no? Entonces yo creo que para el corto plazo, pues sí es verdad que Rusia creo que puede todavía absorber lo que decía Paul, no todas estas muertes masivas, porque tienen mucha gente y la gente que está muriendo en los campos de Ucrania no son los cosmopolitas de Moscú y San Petersburgo, son las minorías étnicas de Rusia, que al final es verdad que tienen más gente para poder meter ahí a que se muera, ¿no? Y al final, pues desde el punto de vista económico, yo creo que hasta para 2025, yo creo que la tensión de la guerra y tal podría empezar a tener un golpe de nuevo en la economía, ¿no? Las sanciones, unos creen que son una herramienta a corto plazo, pero para nada, ¿no? Son al muy largo plazo y luego las economías se pueden ajustar. Y también se ha hablado un poco aquí de esta relación que ha habido con Irán, con China, con pues otros lugares, ¿no? Y al final creo que la economía rusa está tratando de adaptarse a eso. Digo, muy debilitada como lo solía hacer hace unos años, pero sigue ahí, no se ha colapsado como uno creía, ¿no? Entonces yo creo que pues al final también es verdad que esta guerra es una excusa, ¿no? Para que Putin siga con esa impresión interna y pues al gran costo, ¿no? De ese sufrimiento del pueblo, ¿no? Paul empezó este podcast diciendo, ¿no? Que a qué precio está ganando Putin metros, ¿no? Pues al precio del sufrimiento de su tierra y de su gente, ¿no? Y chicos, ya para también empezar a concluir este episodio, no sé, me gustaría preguntarles cuáles son sus conclusiones, qué creen que puede hacer ahora la Unión Europea, ¿no? Como vecino de Rusia, teniendo a este vecino agresivo que ya ha atacado a uno, a otro, a tal. ¿Qué puede hacer Europa hoy en día? ¿Cómo ven que van a ir las cosas? Claramente hay elecciones en el verano aquí y puede que la dirección política cambie, pero ¿qué creen que debería hacer Europa teniendo un vecino tan agresivo como lo es Rusia? Bueno, yo creo que se nos presenta una situación compleja en el sentido de que ahora mismo todo el mundo ha puesto toda la carne en el asador. Es decir, todo el mundo ha jugado todas sus cartas, ha ido con el all-in y todo el mundo quiere ahora mismo o debe ganar. Sobre todo teniendo en cuenta pues, los posicionamientos de las esferas más grandes de la Unión Europea, ¿no? De que vamos a mantener nuestro apoyo a Ucrania al precio que sea y Rusia más de lo mismo. Ahora mismo no se podría permitir ante la opinión pública después de todo de lo que ya se ha hecho, las muertes que se han puesto encima de la mesa, retirarse. Entonces, se nos presenta una situación muy, muy complicada. La solución a corto plazo, sinceramente, no la veo. Creo que va a ser, como comentábamos, ¿no? Algo que va a ir mucho más allá del desgaste. Y como decía Olexi, ¿no? El que va a ganar va a ser el que aguante un día más que el otro. Sí que es cierto, pues que, como decías, Fabio, Rusia ha tenido la capacidad, pues, en parte gracias a las materias primas, ¿no? Como el petróleo o el gas, de mantenerse a flote con su economía. También podemos, ya creo que ya va siendo momento de afirmar de que Rusia se ha puesto en una economía de guerra, ha sido capaz pues de rearmarse a través de terceros estados pues como Corea del Norte, Irán y tampoco me extrañaría que existiesen otros, pero sí que es cierto que Rusia ahora mismo por la parte económica está sufriendo, eso obviamente porque al final pues lo comentábamos, ¿no? No tienen acceso a farmacéuticas europeas, no tienen acceso a
piezas de repuesto para sus aviones Airbus o Boeing. Entonces, pues eso al final pues se nota. Pero volviendo a la pregunta y a la conclusión, Europa ahora mismo se debería presentar de una manera pues mucho más, como decía, ¿no? Con las cartas encima de la mesa y todos a una. Al final, pues al ser un grupo de 27 estados, pues siempre hay discordancias y siempre hay quien va a su propio aire, como por ejemplo el caso de Orbán, ¿no? Total, y para o sea, ese tema en específico, Paul, recomendamos el capítulo que grabamos aquí en Warrior Diplomacy sobre Orbán, ¿no? Y esa fractura europea, le llamamos al episodio, donde hablamos de esas negociaciones que había para que Orbán no se opusiera a mandarle más dinero a Ucrania, ¿no? Pero al final es verdad que la Unión Europea no deja de ser un sistema de toma común de decisiones, y cuando tienes actores como Víctor Orbán en Hungría, como Fico en Eslovaquia, que no son muy amigos de Kiev, pues las cosas se complican un poco. Oleksi, ¿tú cómo ves la situación como ucraniano, tal? O sea, creo que claramente el sentimiento nacional es de aliarse con Occidente, de acercarse a Europa, a la OTAN, tal, pero ¿cómo crees que van a desarrollarse estos meses, estos años que siguen? Para la Unión Europea diría que la cosa es muy fácil, es invertir en producción armamentística, porque la frase si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate a la guerra, nunca ha sido más viva que hoy, porque en el año 2022, Francia, que es la potencia militar más grande de Europa, yo diría, o una de las más grandes, producía 3.000 proyectiles de artillería en mes. En los frentes de Ucrania, 3.000 proyectiles es el gasto de un día. Así que tan desarmada, Europa no podrá aguantar, no podrá resistir contra Rusia. Así que invertir en la producción armamentística para su propia seguridad y obviamente para ayudar a Ucrania también. En cuanto a las perspectivas que tenemos, tenemos que seguir resistiendo, porque Rusia, el único lenguaje que entiende es el lenguaje de fuerza, así que si no resistes, las negociaciones ahora no es una cosa real. Los rusos entienden que sí pueden ganar la guerra, que sí pueden lograr lo que quieren, lograr todo. Así que, ¿por qué ellos tienen que aceptar solo una parte de las ganancias si esperan un año más, un mes más, unos 6 meses más y ganan todo? Ellos sí pueden romper la OTAN, ellos sí pueden romper la Unión Europea, ellos sí pueden apoderarse de Ucrania y por tanto su voluntad para continuar es enorme, su deseo para continuar es enorme. Por tanto, la única manera es resistir. Y en ese sentido, el mundo occidental en general tiene un desafío muy grande por parte de Irán, por parte de Rusia, por parte de China, por parte de Corea del Norte. Y si el occidente como tal quiere existir de manera como lo vemos, como ya lo tenemos ya desde hace mucho, tiene que resistir, tiene que invertir, tiene que despertarse y tiene que armarse. Creo que es un tema que solemos hablar mucho aquí, ¿no? De esta determinación que tiene que tener la Unión Europea, ¿no? Y tomo aquí de parte de las dos conclusiones que han dicho, ¿no? Y sí es verdad que lamentablemente las armas importan, el invertir en la defensa importa, ¿no? Y aquí sonará que somos una bola de warmongers diciendo sí hay que invertir en esto, pero pues lamentablemente hay una gran diferencia entre el mundo que queremos y el mundo que tenemos. Y la Unión Europea nació como este proyecto de paz y unión entre los países vecinos, pero al final viéndose frente a un vecino así que atenta contra tu seguridad, contra la vida de tus vecinos, de ti mismo, pues hay que tomar decisiones fuertes, ¿no? Así que pues sí, estoy de acuerdo que tiene que aumentar la capacidad de fabricar armas, ¿no? Para no solamente defender Ucrania, pero defenderse a sí mismo, ¿no? Y creo que está ahora en cuestión eso, ¿no? Los suministros de artillería, de municiones, tal, y creo que son temas para a lo mejor otro episodio, ¿no? Pero definitivamente, Alexi, lo decimos una y otra vez, el lugar de Ucrania es con Occidente y esta colección de ideas, pues, de democráticas, liberales, ¿no? Y bueno, esperemos que ese sea el camino a tomar. Obviamente hay grandes obstáculos a hablar y desarrollar, creo que será tema para otro episodio, porque hay mucho de qué hablar, pero definitivamente creo que la intención ahí está. Paul, Olexi, les agradezco muchísimo por su tiempo. Paul, ha sido un placer ya hablar contigo. Teníamos esta conversación pendiente desde que nos conocimos aquí en Bruselas, en Place de Jourdan, con una rica cerveza, todavía me acuerdo. Un saludo a John y de verdad que para los oyentes les recomendamos mucho Punto de Vista. Específicamente les tengo que recomendar el capítulo de Crónicas Transnistrias que John y Paul nos comentaron.
que honestamente ha sido de mis favoritos, porque estaban ahí en Moldavia, en Transnistria, que no creo que sea algo fácil de hacer. Así que, Paul, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y cuando quieras repetimos la cerveza, Fabio. Y Oleksi, pues también nuestro corresponsal Ucrania, es un gustazo, ¿no? Hablar contigo y tal. Como te lo repito, siempre me encantaría que fueran mejores condiciones y tal, pero bueno, tenemos que analizar lo que está ocurriendo hoy en día y pues trágicamente es guerra tras guerra tras guerra. Entonces, bueno, un abrazo a ti también y esperemos que las cosas mejoren. Sí, muchísimas gracias, un gusto y un placer y un honor explicar y ayudar a la gente a entender mejor lo que está sucediendo en esta parte del mundo con todos los conocimientos que tengo y toda la experiencia que tengo para que sepan mejor, para que entiendan mejor esa parte del mundo no más fácil. Y bueno, oyentes, aquí tienen en las descripciones del podcast uno que otro enlace que creamos que sea interesante, episodios nuestros, episodios de punto de vista, y pues estamos al tanto, ¿no? Aquí para analizar y explicar lo que ocurre en el mundo. Un abrazo a todos.